con la finalidad de recibir este alimento, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ministres, que uses mi vida, Padre, lo pongo en tus manos este tiempo para que tú te glorifiques y hagas lo que tengas que hacer. A cada uno tú conoces los corazones, Señor. Te pido que des una palabra para cada uno de acuerdo a su petición, de acuerdo a su necesidad. Te pido que tú los edifiques. Es tu iglesia, es tu amada, es la que redimiste, compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ahora ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea tu perfecta voluntad la que se haga, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, será para enaltecerte y para glorificarte solamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues aquí estamos con el deseo de poder compartir este alimento espiritual, este pan de vida, que la mesa del Señor sea nutritivo, sea un alimento que fortalezca sus vidas espirituales. Ese es nuestro deseo. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Estamos tocando, como ustedes saben, este día tocamos el tema de la oración. Qué importante es este tema de la oración, porque en ella es cuando establecemos comunicación con nuestro Padre. Y cada miércoles tratamos de poner un fundamento, algo que nos ayude a ser más eficaz en la oración. Como ustedes recuerdan, hace 8 días tratamos el tema de la sinceridad. Es una columna, es un fundamento, es algo que sostiene la oración. Hablábamos de la sinceridad, de lo que debemos estar dispuestos a ser prácticamente desenmascarados delante de Dios. La sinceridad, a quitarnos la máscara, a ser transparentes, a ser honestos delante de Dios. Eso lo tocamos hace 8 días. Creo que algunos mensajes que nos llegaron, creo que ha sido de bendición, y que bueno, ese es nuestro anhelo. Hoy nos toca ver el tema de la unidad. La siguiente columna que vamos a estar poniendo, el siguiente fundamento es la unidad. Y esto quiero que lo recuerden, porque ya vimos acerca de la palabra en la oración, ya vimos acerca de la fe en la oración, luego vimos la sinceridad en la oración, y hoy nos toca ver la unidad en la oración. Qué importante la unidad. Fíjense que todo esto que estamos poniendo se trata de que la oración sea más eficaz, porque dice: la oración eficaz del justo puede mucho, obra eficazmente la oración del justo. Y a veces vemos que la oración como que no tiene esa trascendencia, y por eso no nos ocupamos de ello. Y a veces sí se ora, no digo que no, pero faltan algunos fundamentos, y es lo que estamos tratando de poner, algunos fundamentos en la oración. Yo sé que ustedes oran, yo sé que ustedes tienen su tiempo de comunión con Dios. Nuestro anhelo es ayudarles a un poco más, a ser más eficaces. Así que esté muy atento, y quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer el versículo 19. Un poquito el contexto de lo que se está tratando aquí es la restauración de conflictos que se dan a veces entre la iglesia, de cómo podemos nosotros a tratar de hacer volver a un hermano que esté extraviado del camino del Señor, a que se incorpore nuevamente, llamándole la atención, haciéndole ver lo que está equivocado. Pero llega el momento que hay que pedir perdón y todo eso, a donde podemos estar unidos nuevamente. Y por eso tomé este texto de Mateo 18, 19, porque en el 18 dice que si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, que atáramos lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se desata en los cielos también. Pero luego en el 18, 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros, fíjense, está hablando de restauración, está hablando de pedirse perdón, de poder ponernos de acuerdo. Dice: si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense el poder de la unidad, del acuerdo que hay si los cristianos nos pusiéramos tan solamente 2 en acuerdo.
Cuando yo leo este pasaje digo, si no ha habido respuesta en la oración es porque nos ha faltado ponernos en acuerdo. Quizás estamos orando, pero hemos orado solos. Y es más, yo les voy a decir, he visto esto, que en los tiempos de oración comunitaria, cuando dice, si nos unimos, nos concentramos para orar, me doy cuenta que cada uno está orando por su lado, uno está orando por salvación del alma de su familiar, otro está orando por la economía, y cada quien está tirando para su propio lado. No hay ese acuerdo. Recuerde, subraye ese texto, acuerdo. Si dos, no un gran número, dos, nos pusiéramos, dice, de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que pidiéramos al Padre que está en los cielos nos lo daría. Fíjese la oración cómo podría ser eficaz. ¿Por qué hablamos de unidad? Yo les digo, sí hay oración. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, pero ha faltado la eficacia de la oración. Y este es un fundamento, este es un elemento bien importante, porque si ustedes se dan cuenta, la falta de unidad lo trabaja el enemigo, trata de sembrar contienda, división, para que no podamos ser eficaces. Hay en el mundo, hay una frase que es muy conocida, dice, la unidad hace la fuerza. La unidad hace la fuerza. Entonces, el enemigo, sabiendo que en la unidad hay eficacia, hay poder, entonces él ha tratado de que no haya unidad. Imagínense dos nada más, dice la palabra. Si dos aquí en la tierra se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidieran les sería dado por el Padre que está en los cielos. Esa es la eficacia de la unidad. Entonces, voy a tocar este tema esperando que podamos comprenderlo, podamos a llevarlo a cabo, más allá de aprenderlo, solamente practicarlo. Por más que digamos, no, pues es que yo con quién me uno en casa, por lo regular somos cónyuges, matrimonios, tenemos hijos. Vamos a convocarlos a la unidad, cuando menos de dos. Cuando menos de dos. Ya si no se puede de más, cuando menos de dos. A pasar un tiempo en oración. Quiero decirles que Jesucristo oró por nosotros, por este concepto de la unidad. Y quiero que vaya al libro de San Juan, en el capítulo 17, por favor. Ustedes saben que esa es la oración que Jesús hizo. Del 1 al 5 Jesús está orando por él está orando. Del 6 al 19 prácticamente está orando por sus discípulos. Jesús, en esa oración que él está haciendo. Pero del versículo 20 al 26 está haciendo una oración por nosotros. Fíjense nada más, Jesús oraba por nosotros. Y vamos a ver qué es lo que pidió Jesús por nosotros. Miren, voy a leer el versículo 20, por favor, los que tienen su Biblia, léanlo. Voy a leer el versículo 20 y dice así: mas no ruego solo por estos, se está hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Fíjese, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Pero ¿para qué oraba Jesús? Oraba por sus discípulos y oraba por nosotros. ¿Para qué? Dice para. Y siempre que vemos en la Biblia un para, yo les digo, deténganse, meditemos, porque ahí viene el por qué, el para. Dice ahí, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Habla de ese poder del acuerdo. Dice ahí, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero que vean lo maravilloso que la oración de Jesús. En esta oración de nuestro Maestro, de nuestro Señor, vemos cómo el anhelo de Él es precisamente eso que decía en Mateo 18, que si dos estuvieran de acuerdo, dice que pudiera haber una unidad, así como el Padre y el Hijo había una unidad, así también en la iglesia, que seamos uno, que pudiéramos ponernos de acuerdo uno o dos en lo que Dios dice, que estuviéramos de acuerdo en lo que Él dice. Y esa oración va a ser poderosa, esa oración va a ser respondida, va a ser eficaz, porque hay acuerdo. No, por favor, cuando se congregue, cuando invite a otro a su tiempo de oración, traten de ponerse de acuerdo, que sean uno, que levanten una misma petición al Padre. Que no cada quien ore por su lado, no perdamos el tiempo estando juntos, no perdamos la oportunidad de orar juntos, en armonía, en comunión. Pongámonos de acuerdo. ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué le vamos a pedir al Padre? Tú inicia, yo te apoyo, yo continúo. Esta oración de acuerdo tiene que ser eficaz. Yo quiero tocar tres elementos, 3 puntos que nos van a ayudar a entender esta oración. Número 1, ¿con quién me voy a poner de acuerdo? Con aquel que conoce la palabra de Dios, con aquel que sabe la voluntad de Dios. Con ese me voy a poner de acuerdo, porque miren lo que dice ahí en el versículo 20 de San Juan 17:20, por favor, véalo, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo me voy a poner en unidad con alguien? Me voy a poner de acuerdo por la palabra. En eso va a haber un acuerdo. Voy a orar algo que esté fundamentado en la palabra. No oremos algo que no esté fuera de la voluntad de Dios. Voy a orar con una oración que espere yo respuesta, porque está fundamentado en la palabra. Mire, los primeros discípulos, como conocedores de su Señor, de su Maestro, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, dice que perseveraban, toda la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que vean, perseveraban en las oraciones, pero sobre todo esa oración estaba fundamentada en la doctrina, en la palabra. Tenían comunión, no cada quien estaba por su lado orando, había comunión en ellos. La palabra comunión quiere decir compartir las mismas cosas. Si voy a orar con alguien, si me voy a unir a orar, voy a tratar de orar en comunión por la palabra de Dios. En el libro de Hechos, del capítulo 6, también los discípulos, en el inicio de la iglesia cristiana, vemos, dice que había ciertos problemas, había ciertas divisiones entre griegos, judíos, y entonces convocan los discípulos, en Hechos capítulo 6, a la iglesia, y dice: vamos a elegir a 7 diáconos, a 7 personas, a 7 personas que van a estar sirviendo a la mesa. Pero dice en el 6:4, dice: y nosotros persistiremos en la oración. Fíjese qué hermoso, los discípulos, los primeros discípulos, la iglesia primitiva, buscaban esa perseverancia en la oración, pero no una oración donde cada quien oraba por su lado, no, una oración de comunión,
Una oración dice que estaba fundamentada en la palabra, dice, y en el ministerio de la palabra. Porque si vamos a orar con alguien, por favor, tratemos de ponernos en acuerdo. ¿Por qué vamos a orar? Número 1, ¿por qué voy a orar? Número 2, ¿qué dice la palabra de acuerdo a esa necesidad? ¿Qué textos podemos usar para orar? Porque si cada quien, ay, Señor, mi problema, yo siempre les voy a decir esto, hay gente que ora, pero ora el problema, no ora la solución. Y cuando nosotros usemos tiempo en la oración, por favor, elijamos textos, elijamos palabra de Dios. Porque dijo Jesús que sean uno, sí. Quiero que lo vean en el versículo 20 de San Juan 17, dice, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra es importante. Entonces, si voy a hacer una oración en comunión, en unidad con otras personas, tengo que elegir la palabra. Número 2, quiero que vean, voy a ir avanzando porque si no, luego no me da tiempo de compartirles todo lo que tengo que decirles. Y quiero que vean, número 2, el otro elemento de la unidad es la persona de Cristo. El otro elemento de la unidad es la persona de Cristo. O sea, número 1, la palabra, pero número 2, Cristo. Si voy a orar, tengo que poner a Cristo en primer lugar, porque Jesucristo nos enseñó que vamos a orar al Padre, pero nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Entonces en mi oración yo tengo que incluir a Cristo. No tengo que orar a otras cosas o a otras personas. Él es nuestro abogado, Él es quien intercede, Él es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Nadie más, ninguna obra, por muy grande que sea de algún hombre, no es válido ante Dios. La única obra que el Padre toma en cuenta es el sacrificio de Cristo. Su muerte redentiva, la justificación que nos ha dado, es lo que nos acepta ante el Padre. Por eso, si voy a orar en unidad, tengo que orar en el nombre de Jesús. Dijo en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si va a haber unidad es porque estamos en Cristo. La unidad no lo da porque solamente nos pongamos de acuerdo. La unidad en la oración es porque vamos a orar en Cristo, por medio de Cristo, en el nombre de Jesucristo. No vamos a orar, no puedo poner de acuerdo con una persona y ella va a estar orando en el nombre de alguien más y yo en el nombre de Jesucristo. No, los dos tenemos que orar en el nombre de Jesús. Es importante que nosotros entendamos esto porque, le voy a decir, hay personas que oran a otras personas, no a la persona de Cristo. Entonces yo le voy a pedir, si vamos a buscar una oración de unidad, oremos en el nombre de Jesús. Dijo Jesucristo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Entonces yo necesito que entendamos esta parte. Un fundamento para la unidad es que sea Cristo el fundamento de nuestra oración. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús te va a ser dado. Por eso es importante. Quiero que veamos en el libro de Efesios capítulo 4, dice, Efesios capítulo 4 en el versículo 3, dice ahí la palabra de Dios, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y fíjense lo que dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si vamos a hablar de unidad, vamos a hablar que Jesucristo es lo que nos une. No nos une solamente el ponernos de acuerdo.
Sí, el ponernos de acuerdo en qué, en que voy a orar en el nombre de Jesús. Jesucristo nos da la unidad porque somos parte de su cuerpo. Somos uno solo, por eso dice un Señor, una fe. En el versículo 5 dice eso. Un Señor, una fe. Hay quienes tienen otro Señor, pues no puedo orar con Él. La oración eficaz va a ser cuando me uno con alguien y en el nombre de Jesús pido algo. Ese es un elemento importantísimo. El nombre de Jesús es poder, es autoridad, pero además es lo que nos da acceso al Padre. Por eso es importante que nosotros oremos en el nombre de Jesús. Si tú te diriges al Padre, no hay otro sacrificio que sea acepto ante el Padre más que Jesucristo. Por eso Jesucristo es el elemento de unidad, es la persona. Si estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces podemos exaltar al Padre, alabar al Padre en uno. Por eso el salmista, en el Salmo 34, versículo 3, decía: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro objetivo es exaltar a Dios, glorificar a Dios, engrandecer a Dios el Padre. Porque Jesucristo así lo hizo. Y si tú estás en Cristo, no vas a darle la gloria a nadie más. Eso nos da lugar al tercer punto. El tercer punto que quiero que vea es importantísimo para la unidad en la oración. Escuche bien esto. Usted no puede orar con una persona que está buscando gloria para sí mismo o exaltarse a sí mismo. El número 3 es darle gloria a Dios. Jesucristo dijo: la gloria que tú me diste, la gloria que me diste, les he dado. Pero Jesucristo no se exaltó a sí mismo. El Padre le dio su gloria, le dio el poder para hacer cosas grandes, pero nunca se exaltó Él. La gloria siempre era para el Padre. Y si Él nos ha confiado su gloria y nosotros cuidamos de no robarle la gloria a Dios, sino darle la gloria a Dios, entonces podemos juntarnos con personas que no busquen ser exaltados ellos. Si vamos a orar y Dios va a responder, no me voy a andar promoviendo para que sepan: yo oré y Dios respondió. No, el que nos dio todas las cosas es el Padre, es Dios. Dale la gloria a Él. Por eso Jesucristo dijo: la gloria que me diste yo les he dado. Dios le confió la gloria a Jesús porque Él sabía que no se iba a robar la gloria. La gloria siempre se la dio al Padre. Y dice que Él esa gloria nos la ha dado para que seamos uno. Si va a haber personas que le den la gloria a Dios cuando hagan una oración y Dios responda, seguramente que la gloria irá creciendo, porque no nos robaremos la gloria. Pero hermano, si nosotros a veces tantito Dios nos responde: y yo oré, yo hice. No, olvídate. No seamos los protagonistas. El protagonista es nuestro Señor. A Él sea la gloria. Miren lo que dice Apocalipsis 4:11. Dice, fíjese lo que Juan vio en la visión que él tuvo de lo que sucedía en el cielo, cómo adoraban a Jesús, y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres. ¿Sabes que cuando tú ores y Dios te responde, por favor, hazte a un lado? El que se merece toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace acepto al Padre. Por eso dijo: todo lo que pidieras en mi nombre. Porque el único sacrificio acepto ante el Padre es la obra de Cristo. Entonces la gloria se la tenemos que dar a nuestro Señor. Él nos confió su gloria. Y la gloria es ese poder manifiesto que Dios hace cuando un hijo de Dios clama a Dios. Pero tenemos que aprender a no robarle la gloria, a darle la gloria a Él. Todos los seres humanos estamos sedientos realmente de reconocimiento, de halagos, de exaltación. Pero hermanos, aprendamos a que si vamos a orar y Dios nos va a responder, no tomemos la gloria para nosotros. La gloria debe ser para Dios. Así que primero recuerde,
Va a haber una oración de acuerdo, una oración de unidad, cuando nosotros tomemos la palabra de Dios. Número 2, cuando nosotros estemos en Cristo. Y número 3, cuando le demos la gloria a Dios. Porque si nosotros no aprendemos esto, hermano, el enemigo nos va a atacar y va a crear divisiones. Si nos ponemos a todos a orar por una misma cosa, Dios nos responde y luego dice, no, pero a mí me respondió, y el otro empieza, no, porque esa es la astucia del enemigo. Porque, como les decía yo, el ser humano está sediento de reconocimiento, de exaltación. Pero hermanos, veamos lo que pasó en Génesis 3:4. El enemigo lo que trata de alimentar es el ego de la persona. Es la única manera que puede destruir nuestra comunión. Va a haber mayor gloria cuando muramos cada día a nuestro ego. Cuando aprendamos a morir cada día a nuestro ego. Mire, dice Génesis 3:4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la astucia del enemigo. Si aprendemos que vamos a orar y que Dios responda, la gloria sea para Él. Yo solamente fui un instrumento. Me puse de acuerdo con mi hermano y oramos porque sabemos que nuestra oración es la comunión con Dios y que Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo nos sería dado. Así que pedimos y fue dado. La gloria sea para nuestro Señor. Pero si le robamos la gloria, hermanos, Dios no puede respondernos. Por eso ha habido cierto desierto en la oración, cierta falta de respuesta en la oración, porque no hemos aprendido a que mientras más nos responda Dios, nosotros tenemos que hacernos más pequeños, morir cada día, menguar cada día y darle la gloria a Él. No buscar que nuestro nombre aparezca en algo grande, en las pantallas. No es importante nuestro nombre. Lo importante es el nombre de Jesucristo. Que Él sea glorificado, no nosotros. Por eso yo les digo que en este tiempo Dios nos dio un ministerio, no un magisterio. Hay un ministerio de la oración. El ministerio de la oración es pequeño. Magisterio es algo grande. No nos dio el magisterio de la oración. Tenemos el ministerio de la oración. Ministerio, cada respuesta que Dios nos dé, simplemente somos un vaso usado por Dios. Cada día menguar y darle la gloria a Él. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios 3:4. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, escuche bien, está hablando del ministerio, de la ley, del antiguo pacto. Dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjese nada más. Moisés, que tenía el llamado, Dios le dio un ministerio, él decía, pero ¿quién soy yo? Y cuando Dios lo estaba enviando, decía, Señor, pero si tú no vas, yo no voy, porque el que hace las cosas eres tú. Si tu presencia no va, yo no voy. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, a veces nos olvidamos de Dios y hacemos cosas. Yo voy a hacer, voy a ir y voy. Lo más importante es entender que este es el ministerio de la gracia, que mientras más nos hagamos pequeños, más gloria vendrá, porque la gloria se la estamos dando a Dios. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9, Pablo es uno de los hombres que Dios los usó más grandemente, pero él decía, en el versículo 20, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a darle la gloria a Dios cada día en la oración. Si algo Dios te responde, por favor no se te inflame el pecho y no levantes
No te vuelvas una persona orgullosa, soberbia, no. Qué bueno, pero es la gracia de Dios. No tenemos ningún mérito. Gracias a la obra de Cristo, que Él es nuestro abogado, nos dio su palabra, nos dio su nombre y nos dio la oportunidad de que le glorifiquemos a Él. Eso es lo que tenemos que aprender a aplicar en nuestra oración, para que sea busquemos cada día unirnos con otra persona, pero no estar viendo a ver quién le va a responder, no. Vamos a ir en comunión con Dios, en unidad, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tomar la palabra, creemos que estamos en Cristo. No estoy buscando sincretismo, no estoy buscando el ecumenismo, no, estoy buscando unidad con otra persona que está en Cristo, porque la unidad la da Cristo. Cristo en nosotros es la unidad. Cristo en nosotros aprendemos a dar gloria a Dios. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, como dice en el libro de Romanos. Quiero que veamos en el libro de Romanos, por favor. Capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues esto, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el cuerpo de Cristo ningún órgano es más ni menos. Yo he hecho esta pregunta y les he dicho, ¿cuál es el más importante, el hígado o el corazón? Y a veces he oído esta respuesta y me han dicho, ¿el corazón? Digo, no. Entonces, ¿el hígado? No. Ambos. Cada uno tiene una función. Si el hígado deja de funcionar aunque el corazón esté sano, se acabó. Si el corazón deja de funcionar aunque el hígado esté sano, se acabó. Es lo que tenemos que entender, que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función y cada uno es importante. Nadie es más ni nadie es menos. Por eso dice el apóstol Pablo, que nadie tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe. Qué bueno que tienes fe, qué bueno que le creas a Dios. Vas a unirte con otro hermano y vamos a orar y Dios nos va a responder. Pero no por eso soy más, no por eso el hermano es menos, no. Que pensemos con cordura. Que veamos, hermanos, que la unidad en la oración puede hacer desatar cosas tremendas a favor de la iglesia, a favor del pueblo de Dios, a favor de nuestros hermanos. Acerca de lo que es la intercesión en la oración, de lo que es el clamor en la oración, de lo que es orar con sabiduría en la oración. Pero hay que buscar primero ser más eficaces en la unidad. Únete. Terminando esto de la pandemia, yo voy a convocar a la iglesia a tiempos de oración. Y espero que haya esa unidad, que no solamente aprendamos eso, sino que lo apliquemos. Empecemos en nuestros hogares. Porque miren el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ve a la iglesia primitiva cómo, estando unida, sucedió algo tremendo en 50 días después de su ascensión de Jesucristo. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando 50 días después de la muerte de Jesús, después de la Pascua. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, no reunidos, estaban unidos. Hay personas que ni siquiera como matrimonio pueden estar unidos. Como familia deben estar unidos. Vamos a buscar esa unidad como matrimonio, vamos a buscar unidad como familia, vamos a orar, vamos a levantar nuestra petición a Dios, vamos a ver que Dios en la unidad responde. Dice, cuando estaban unidos, unánimes, juntos, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que tu casa sea llena de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios.
Pero eso no va a suceder si no hay unidad en la oración. Por eso es importante el fundamento de la unidad. A donde entendamos que vamos a tomar la palabra de Dios, que vamos a creer a la palabra, que vamos a permanecer en Cristo, que vamos a darle gloria a Dios. Y algo tremendo va a suceder cuando oremos en unidad. Mire, brínquense unos capítulos, el capítulo 4, en el versículo 31, por favor, veamos, ahí mismo en Hechos 4:31. Quiero que lo vea, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Vea la iglesia orando. Pedro y Juan habían sido encarcelados cuando habían orado por el cojo que estaba en la puerta del templo. Habían orado, se había sanado y los habían apresado, los habían detenido. A raíz de eso la iglesia se puso a orar. Hermanos, en la unidad de la iglesia, en la oración en unidad, hay poder. Dice, tan grande fue el poder que se manifestó a causa de la unidad en la oración, que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados se tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tembló ese momento y empezaron a orar. Empezaron a pedir por Juan, por Pedro, que Dios los librara. Y Dios les respondió, hermano, de una manera tan tremenda. Pedro estaba en la cárcel con Juan y ahí fue el ángel, ahí los sacó, los libró. Y lo sacó el ángel a Pedro y lo llevó a la puerta donde estaba la iglesia reunida orando. Y cuando llegó y tocó la puerta, salió una joven. Dijo, ¿es Pedro? ¿El apóstol Pedro está aquí? No puede ser. Y va y le dice a los discípulos, oigan, Pedro está afuera. Pero ¿cómo no? Pedro está en la cárcel. No, pero si oramos que el Señor lo libertara. Fíjense qué tremendo, la oración de unidad, la oración cuando se une la iglesia, cuando se une la familia y oramos, Dios responde, aun cuando a veces ni siquiera lo creemos, fíjense, porque esto que les estoy narrando, nos damos cuenta que la iglesia ni siquiera creía, había orado para que Dios libertara a Pedro y a Juan de la cárcel, y resulta que cuando el Señor lo pone en la puerta del lugar donde estaban, no creían que era Pedro. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que oramos por algo y como que nos olvidamos de ello. Pues le pedí a Dios, pero... Y cuando viene la respuesta decimos, pues caray, pero ¿a poco será? ¿Es cierto? Dios siempre va a responder cuando hagamos una oración en unidad. La unidad es importante. Hagamos ese tipo de oración. Unámonos como matrimonios, unamos como familia. Y en el tiempo de la convocación, donde como iglesia se nos convoque a orar en unidad, háganlo. No lo piense mucho. Usted va a ver la respuesta. Usted va a ver cómo Dios va a ser glorificado. Yo pasando el tiempo de la pandemia, voy a estar convocando a la iglesia en Cristo, al lugar donde nos reunimos, para que oremos, para que intercedamos por Córdoba. Porque se oirá que Córdoba es para Cristo. Y estaremos intercediendo y estaremos levantando un clamor, como lo hizo Jesús por nosotros, que oraba. Y Él oraba para que nosotros seamos uno. Porque en la unidad está la fuerza, en la unidad está el poder. Así que yo les pido, no eche de balde esta palabra. Tómelo muy en cuenta, recíbalo en su corazón. Porque esto nos va a llevar a tener una oración eficaz. Este es otro fundamento de la oración. No solamente la palabra, no solamente la fe, no solamente la sinceridad. También la unidad es algo que nos va a ayudar a que estemos firmes, confiando en que Dios nos responde. Así que oramos a Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo en la exposición de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo acomodando tu palabra en cada vida, en cada corazón. Que despiertes nuestros espíritus, Señor. Y que tengamos esa humildad, ese reconocimiento que somos débiles. Que buscamos el ser
halagados, el ser exaltados, ser reconocidos, pero en la exposición de tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento para que seamos humildes y busquemos la unidad, primeramente en el matrimonio, en la familia, pero también como miembros del cuerpo de Cristo. Que busquemos unidad, que busquemos ponernos en acuerdo, porque dice tu palabra: otra vez os digo que si dos aquí en la tierra estuvieran de acuerdo en una cosa y lo pidieran al Padre, en tu nombre tú nos lo darías, Señor. Padre, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que realmente podamos morir a nuestro ego, ser humildes, buscar darte la gloria a ti, buscar honrarte a ti, Señor Jesús, no a nosotros. Nosotros solamente pedimos por tu gracia, por tu gran amor, nos darás lo que estamos pidiendo, Padre. Gracias, gracias por una iglesia unida, una iglesia en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Gracias, Señor. Se levanta una generación que sabe tener los fundamentos en la oración y aplicarla en el tiempo propicio, Señor. Gracias te doy, a ti te doy la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, gracias por este tiempo que hemos estado en comunión.